¿Alguna vez has sentido el peso inquietante de la injusticia percibida? ¿Viste a las personas buenas sufrir mientras que los que causan daño parecen escapar indemne? Este sentido persistente de que el universo está de alguna manera fuera de balance, un desequilibrio cósmico que te deja cuestionar la naturaleza misma de la equidad, es una experiencia profunda. Carl Jung, el visionario psicólogo, ofrece una visión profunda de este dilema humano. Él entendió que lo que percibimos como injusticia externa, a menudo refleja un desequilibrio interno más profundo, una forma de justicia silenciosa, pero implacable, que opera dentro del alma humana. Esta exploración, a través de la lente de la psicología junguiana, revelará el intrincado funcionamiento de lo que algunos llaman karma, no como superstición, sino como una ley precisa e inquebrantable de la psique. Vamos a profundizar en las 3 cosas que la justicia divina nunca perdona, revelando cómo se desarrollan sus consecuencias, no solo en el mundo externo, sino principalmente dentro del tejido mismo del yo. Prepárese para descubrir una verdad que pueda remodelar su comprensión del sufrimiento, la responsabilidad y el camino hacia la paz interior. La injusticia percibida en el mundo, el sufrimiento de los inocentes y la aparente impunidad de los malvados, a menudo desencadena un profundo interrogatorio existencial. Anhelamos un equilibrio cósmico, una justicia divina que denuncia los errores. Pero, ¿qué pasa si esta justicia opera en un nivel más allá de nuestra percepción inmediata? El concepto de Jung del yo, el arquetipo de integridad e integración, sugiere que la verdadera justicia no es una fuerza punitiva, sino un proceso de reconciliación interna. El ego, nuestro sentido consciente del yo, a menudo se aferra a una perspectiva limitada, cegado por sus propias proyecciones y defensas. La sombra, los aspectos ocultos y reprimidos de nuestra personalidad, posee la clave para comprender este desequilibrio interno. La sombra, no es simplemente la oscuridad, sino una parte integral de nuestra totalidad, que contiene tanto el potencial para un gran daño como las semillas de una profunda transformación. De hecho, ignorar la sombra puede amplificar la sensación de injusticia. La injusticia externa percibida a menudo actúa como un espejo, lo que refleja un conflicto no resuelto dentro. Aquí es donde el karma, en su interpretación junguiana, entra en juego. El karma no es una fuerza mística que presione recompensas y castigos, es un principio psicológico, una ley fundamental de la psique, similar a la gravedad. Opera invisible, pero implacablemente, dando forma a nuestras experiencias y nuestro mundo interior. El retorno de las acciones negativas no es únicamente un evento externo, comienza internamente, impactando nuestra alma y nuestra capacidad de conexión genuina. El universo en su sentido junguiano, no juzga, simplemente refleja el estado de nuestro mundo interior. Aquí es donde comenzamos nuestra exploración, entendiendo que el camino hacia la verdadera justicia comienza no con una retribución externa, sino con una confrontación honesta de nuestro paisaje interior. Entonces, ¿cuáles son estos 3 actos imperdonables? No son pronunciamientos arbitrarios de una deidad vengativa, sino más bien patrones fundamentales de desequilibrio psíquico, que inevitablemente conducen al sufrimiento interno. Son, en esencia, violaciones profundas del yo, actos que dañan severamente nuestra capacidad de integridad y conexión genuina. El primero es la supresión deliberada de la verdad, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestras interacciones con los demás. Esto no se trata simplemente de mentir, se trata de una negativa consciente a reconocer realidades incómodas, en nosotros mismos, en nuestras relaciones o en el mundo en general. Esta negación crea un cisma dentro de la psique, una desconexión fundamental entre el ego consciente y la sombra inconsciente. La sombra, cargada de la verdad suprimida, se fortalece, su influencia se manifiesta como autosabotaje, percepciones distorsionadas y, en última instancia, un profundo sentido de inquietud e insatisfacción. Considere al individuo que evita persistentemente confrontar sus propios defectos, construyendo una fachada de perfección mientras alberga inseguridades profundas. El mundo externo puede parecer recompensar este engaño, pero internamente, los festristas de la verdad suprimidos, envenenando la ballena de la autoestima genuina. La consecuencia inevitable, no es un castigo externo, sino un profundo sentido de falta de autenticidad, un vacío que no puede llenar ningún éxito externo. El segundo acto imperdonable, es la negativa persistente a asumir la responsabilidad de las acciones de uno. Esto no se trata simplemente de evitar la culpa,
Se trata de una falta de voluntad más profunda para reconocer el impacto de nuestras elecciones en nosotros mismos y en los demás. Es la negativa a ser dueño de nuestra sombra, a confrontar los aspectos más oscuros de nuestra personalidad que contribuyen a nuestros errores, proyectar la culpa, racionalizar nuestro comportamiento o aferrarse a la víctima, evita el proceso crucial de integración y crecimiento. El individuo que culpa constantemente a las fuerzas externas por sus desgracias, nunca examinando su propia contribución a la situación, permanece atrapada en un ciclo de autoengaño. Pueden experimentar contratiempos externos como injusticias injustas, no las vean como reflejos de sus propios conflictos internos no resueltos. La incapacidad de asumir la responsabilidad evita el aprendizaje genuino, creando un patrón de errores repetidos y profundizando el desequilibrio interno. El universo nuevamente no castiga, simplemente refleja el estado de esta negación interna, lo que lleva a una vida caracterizada por la frustración, el conflicto y una sensación persistente de ser una víctima. El tercer acto imperdonable, quizás el más insidioso, es la negativa persistente a perdonar, tanto a los demás como a uno mismo. Aferrarse al resentimiento, la ira y la amargura crea un ambiente interno tóxico que envenena el alma. No se trata de tolerar acciones dañinas, sino de liberar el control de la negatividad que evita la curación y el crecimiento. El perdón, en este contexto junguiano, no es un signo de debilidad, sino un acto de profunda autocompasión e integración psicológica. Implica reconocer el dolor causado, comprender las motivaciones detrás de las acciones, incluidas las nuestras, y liberar la carga emocional del resentimiento. El individuo que se aferra a la falta de perdón se atrapa en un ciclo de negatividad, evitando la integración de experiencias dolorosas y obstaculizando su capacidad para avanzar. La incapacidad de perdonarse por errores pasados crea una profunda sensación de auto-rejection, obstaculizando el crecimiento personal y perpetuando un ciclo de autopungo. El mundo externo puede reflejar este estado interno a través de experiencias repetidas de conflicto y traición, reflejando la agitación interna no resuelta. Esta no es una retribución divina, sino la ley inexorable de la psique, que nos refleja las consecuencias de nuestra propia postura implacable. Estos tres actos imperdonables, la negativa a confrontar la sombra de uno, la evitación persistente de la responsabilidad y el obstinado que se aferran a la falta de perdón, están interconectadas, formando un círculo vicioso que atrapa al individuo en un estado de conflicto interno perpetuo. Considere, por ejemplo, el individuo que constantemente sabotea sus relaciones. Podrían culpar a sus parejas por su infelicidad, señalando fallas o deficiencias percibidas, mientras permanecen ciegos a su propia contribución a la disfunción de la relación. Esta negativa a reconocer sus propios patrones de comportamiento, tal vez una necesidad de control, miedo a la intimidad, o una inseguridad profundamente arraigada, les previene asumir la responsabilidad de sus acciones. Permanecen atrapados en un ciclo de elección de parejas, que involuntariamente reflejan sus propios problemas no resueltos, perpetuando los mismos patrones destructivos. Además, su incapacidad para perdonarse por su parte en el colapso de la relación, junto con la falta de voluntad para perdonar a sus parejas, exacerbar el dolor, y evita cualquier curación genuina. El resentimiento festeros, envenenando sus relaciones posteriores y reforzando la creencia de que son perpetuamente la víctima, lo que refuerza el ciclo. Esta dinámica se desarrolla en varios aspectos de la vida. Considere al individuo que lucha con la adicción. La negativa a confrontar el dolor emocional subyacente que impulsa la adicción, tal vez el trauma, el dolor o la baja autoestima, es una manifestación de evitar el ser de la sombra. Culpar los factores externos por su adicción, estrés, presión de grupo, o una infancia difícil, es una forma de evitar la responsabilidad. Y la incapacidad de perdonarse por sus errores pasados, por el daño que se han causado a sí mismos y a los demás, crea una poderosa sensación de autocomplacible, que alimenta el ciclo de la adicción. El autocontrol persistente, la incapacidad de extender la compasión a sí mismos, refleja la falta de autocompasión, que permitió que la adicción se arraigue en primer lugar. La manifestación externa de esta agitación interna podría ser una serie de intentos fallidos de recuperación, un retorno constante a los comportamientos destructivos, lo que refleja el conflicto interno no resuelto. La clave para romper este ciclo radica en cultivar la autoconciencia, la voluntad de enfrentar los aspectos más oscuros de nuestra personalidad y un compromiso de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Esto requiere coraje, honestidad y disposición para enfrentar verdades difíciles sobre nosotros mismos.
No se trata de autoflagelación o revolcado en la culpa, sino de un deseo genuino de crecimiento e integración personal. Implica un esfuerzo consciente para comprender nuestras motivaciones, identificar los patrones que perpetúan nuestro sufrimiento y hacer las paces cuando sea posible. Este proceso no siempre es fácil. Exige introspección, autorreflexión y a veces orientación profesional. Pero las recompensas, una vida caracterizada por una mayor paz, satisfacción y conexión auténtica, son inconmensurables. El camino hacia la curación comienza con reconocer la sombra, ser dueño de nuestras elecciones, y extender el perdón a nosotros mismos y a los demás. Solo entonces podemos comenzar a liberarse de los ciclos autodestructivos que nos atrapan en un estado de conflicto interno perpetuo, y comenzar a experimentar el poder transformador de la autoaceptación genuina. Este viaje de autoaceptación y curación no es un camino lineal. Es más parecido a navegar por un laberinto, con giros, vueltas y callejones sinceros inesperados. Habrá momentos de profunda visión, donde el velo se eleva y vislumbramos la verdadera naturaleza de nuestro paisaje interior. Estos momentos son preciosos, ofreciendo una idea del potencial de transformación. Pero también habrá contratiempos, momentos en que los viejos patrones se reafirman, cuando el yo de la sombra parece recuperar su dominio. Estos contratiempos no son fallas, son oportunidades de aprendizaje para refinar nuestra comprensión de nuestras propias complejidades. Nos recuerdan que este trabajo está en curso, un proceso de vida útil de autodescubrimiento e integración. Considere al individuo que lucha con la ira crónica. Sus arrebatos pueden parecer irracionales incluso para sí mismos. Pero debajo de la superficie se encuentra una fuente de dolor no resuelto, tal vez derivado de experiencias infantiles de negligencia o abuso, o de un sentido de injusticia profundamente arraigado. La ira sirve como un mecanismo de defensa, una forma de protegerse de la vulnerabilidad y el dolor emocional. Sin embargo, esta ira, sin control, envenena sus relaciones, aliena a sus seres queridos, y, en última instancia, los deja sintiéndose aislados y solos. La clave no es suprimir la ira, sino comprender su causa raíz, reconocer el daño subyacente, y desarrollar formas más saludables de hacer frente a emociones difíciles. Esto podría implicar terapia, prácticas de atención plena, o simplemente encontrar puntos de venta saludables para su frustración, como el ejercicio o la expresión creativa. El objetivo no es eliminar la ira por completo, sino transformar su poder destructivo en una fuente de fuerza y resistencia. Otro ejemplo es el individuo que busca constantemente validación externa. Su necesidad de aprobación proviene de una inseguridad profunda, una falta de autoestima que intentan compensar a través de logros externos, o la aprobación de los demás. Este patrón puede manifestarse de varias maneras: una búsqueda implacable del éxito, una necesidad desesperada de relaciones románticas, o una ansia constante por la atención de las redes sociales. El problema subyacente es la falta de autocompasión, una incapacidad para aceptarse incondicionalmente. Liberarse de este ciclo requiere cultivar el amor propio, desarrollar un sentido más fuerte de autoestima, y aprender a encontrar el cumplimiento dentro, en lugar de buscarlo constantemente de fuentes externas. Esto podría implicar establecer límites saludables, priorizar el autocuidado, y participar en actividades que fomentan la autoestima. El proceso de confrontar el yo de la sombra no siempre es cómodo. Requiere una voluntad de profundizar en emociones incómodas, confrontar recuerdos dolorosos, y reconocer nuestros defectos e imperfecciones. Exige honestidad, tanto con nosotros y con los demás. Implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones, independientemente de las circunstancias. Es un viaje de autodesforzamiento, de aceptar nuestros errores pasados sin juzgar y aprender de ellos sin dejar que nos definan. No se trata de autocomplacencia o autocompasión. Se trata de autocompasión, reconocer nuestra humanidad y comprender que todos somos seres imperfectos e imperfectos, capaces de gran daño y gran daño. El viaje hacia la integridad se trata de integrar estos aspectos aparentemente dispares de nosotros mismos, abrazando nuestras sombras como partes integrales de nuestro tapiz único y hermoso. Este viaje de autodescubrimiento a menudo implica enfrentar nuestras creencias y patrones arraigados de pensamiento. Podemos descubrir creencias profundamente sostenidas que son limitantes o incluso autodestructivas. Por ejemplo, alguien podría creer que es inherentemente indigno de amor o éxito, una creencia arraigada de las experiencias de la infancia o el acondicionamiento social.
Esta creencia se manifiesta en los comportamientos de autosabotaje, retirando inconscientemente las oportunidades o las relaciones que podrían desafiar a esta narrativa profundamente arraigada. Liberarse de estas creencias limitantes requiere un esfuerzo consciente, una voluntad de desafiar la validez de estas narrativas internas y reemplazarlas con más empoderadores y realistas. Esto podría implicar técnicas de terapia conductual cognitiva, TCC, un diario para identificar y desafiar los patrones de pensamiento negativos, o buscar activamente experiencias que contradicen estas creencias limitantes. Por ejemplo, si alguien cree que es incapaz de hablar en público, podría comenzar uniéndose a un grupo de habla pública, generando confianza gradualmente, y desafiando su creencia autolimitada a través de la experiencia directa. Otro aspecto de sombra común es la tendencia hacia el perfeccionismo. Si bien luchar por la excelencia puede ser un rasgo positivo, el perfeccionismo a menudo proviene del miedo al fracaso, una inseguridad profunda por no ser lo suficientemente bueno. Esto puede conducir a la procrastinación, la ansiedad y un estado constante de autocrítica. El perfeccionista a menudo establece estándares imposiblemente altos, lo que lleva a una insatisfacción crónica y una sensación de insuficiencia, sin importar cuánto logren. El antídoto al perfeccionismo no es abandonar el esfuerzo por la excelencia, sino redefinir el éxito y cultivar la autocompasión. Esto implica aprender a aceptar imperfecciones, a celebrar el progreso, en lugar de centrarse únicamente en el resultado, y priorizar el autocuidado sobre el logro de estándares inalcanzables. También requiere practicar el autoperdón cuando los errores ocurren inevitablemente, reconociendo que la imperfección es parte de la experiencia humana. Establecer objetivos realistas, dividir grandes tareas en pasos más pequeños y manejables, y centrarse en el proceso en lugar del resultado, puede contribuir a superar el perfeccionismo y fomentar una relación más saludable con uno mismo y el trabajo de uno. El objetivo no es volverse menos ambicioso, sino cultivar un enfoque más equilibrado y compasivo para el logro. En última instancia, abrazar nuestras sombras no se trata de erradicarlas, sino de integrarlas en un ser más completo y auténtico. Al reconocer, comprender y trabajar con estos aspectos más oscuros, podemos cultivar un sentido más profundo de autoconciencia, resiliencia y compasión, lo que finalmente conduce a una vida más satisfactoria y significativa. El viaje está en curso, lo que requiere una autorreflexión constante y una voluntad de enfrentar nuestras vulnerabilidades, pero las recompensas de la autoaceptación y el crecimiento personal son inmensurables.